a tocar, sigue con la segunda parte, casi por eso en la introducción de inmunología, casi unos 10 clases vamos a ver, pero es muy bonito. Yo creo que cada día vamos aprendiendo. Yo también, gracias con ustedes, siempre algo estoy revisando. Esta diapositiva ya hemos visto, chicos, ¿ya? Pero vamos a volver a repetir, ¿ya? Vamos a volver a repetir, por ejemplo, las barreras. Muy importantes son las barreras en la inmunidad innata. Hemos dicho en la anterior clase, por ejemplo, las barreras y las defensas, las células de la defensa, los glóbulos blancos, son los más importantes en la inmunidad innata, ¿ya? O inmunidad natural, hemos dicho, ¿no ve? O inmunidad inespecífica, ¿ya? Porque este barrera es el que está protegiendo varios mecanismos. Hemos hablado, ¿no ve? Sobre la piel. Ahora vamos a volver a repasar un poquito, pero solamente nombrar ahora, ¿no ve? Luego tenemos estos dos grandes capítulos, como el sistema inmunitario innato, nosotros hemos visto en la anterior clase, como inmunidad inespecífica o natural, ¿no ve? Donde todavía hemos dicho que nacemos con todas estas defensas de la inmunidad natural, pero solamente funcionan, trabajan horas. En cambio, en la inmunidad adaptativa, ya también específica y también adquirida se llama, o también una inmunidad artificial, ¿no? Entonces, aquí ya son los que van a formar, por ejemplo, todas nuestras defensas, por ejemplo, hasta de las vacunas. Es un pantallacito sobre este cuadrito. Este cuadrito también, no se olviden, chicos, esto es muy importante, cómo nuestros glóbulos blancos, nuestra serie blanca, están trabajando, están peleando en este momento frente a millones de agentes patógenos que nos pueden atacar a nuestro cuerpo. Por eso aquí le hemos puesto, por ejemplo, quiénes, por ejemplo, los que se van a encargar en las bacterias. Las próximas clases vamos a ver mejor, pero no se olviden. Por ejemplo, los que más se van a ocupar de las bacterias son estos amigos, ¿ya? Los macrófagos, los neutrófilos y también el sistema del complemento, ¿ya? Ahora vamos a tocar algo en el sistema del complemento, cuando hemos dicho que son casi más de 30 proteínas que están circulando en la sangre, y estos, pero tienen tres vías, ¿ya? La vía alternativa, la vía clásica y las vías de las lectinas, donde las proteínas se dividen, se van a partir. Y más, por ejemplo, cuando una bacteria está circulando en la sangre, y entonces este es nuestro sistema complemento. Estas bacterias se dividen en complemento 1A, 1B, en fin, hasta primero hacen opsonizar. ¿Qué es opsonizar? Van a rodear estas bacterias, estas proteínas del complemento a cualquier bacteria, y entonces le van a inmovilizar, van a opsonizar, y opsonización quiere decir que van a rodear y luego le van a entregar para que haya una fagocitosis de estos amigos. Entonces estos se lo van a tragar, de eso ocupa. Y también tenemos los virus, ¿no ve? Hemos dicho, por ejemplo, en los virus siempre están presentes tanto la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, o la inmunidad natural o la inmunidad artificial. En los virus siempre van a estar este amiguito que se llama las células natural killer, ¿ya? Y también, pero participan las células dendríticas. Y también están los linfocitos citotóxicos, el CD8, ¿ya? Que es, por ejemplo, se ocupan en matar a la célula infectada que están, por ejemplo, en su interior de la célula infectada. Ahora, en los parásitos, por ejemplo, también, ¿quiénes participan? Los eosinófilos, basófilos y mastocitos. Esto ya hemos repasado, pero no se olviden, chicos, por lo menos para que tengan una idea. Tal vez ya han visto en histología o en microbiología, pero solamente les hago recuerdo, ¿ya? Ahora vamos a repetir. En la anterior clase hemos hablado también, ¿ya? Hemos dicho, por ejemplo, los mecanismos de defensa, ¿ya? De la barrera, ¿quiénes son? En la barrera está la piel, ¿no ve? Más atrás también tengo otras diapositivas, pero en la piel, por ejemplo, chicos, vamos a ver, por ejemplo, una repasadita vamos a hacer, por ejemplo, la piel, ¿ya? La capa epidermis, hipodermis, dermis, por ejemplo, todo eso, pero esos son los que nos defienden, porque en la piel están las queratinas y el ácido graso, y también las defensinas, hemos dicho, como antibióticos naturales que se ocupan de eliminar, ¿ya? Y también en el intestino, por ejemplo, son en la mucosa digestiva, en todo por ejemplo, desde la boca hasta el ano, ¿ya? Hay unas células, por ejemplo, que están bien unidas. Entonces, una barrera también para que no entre. Pero también en el intestino encontramos, por ejemplo, en el estómago,
el pH ácido, por ejemplo, las enzimas antibacterianas y los pértidos que vamos a ver. Son más o menos para que les hagas recuerdo. Y también, perdón, yeah. También en los pulmones casi lo mismo, por ejemplo, desde la nariz hasta los alveolos, ¿no ve? Y vamos a repasar, y eso que un poquito ya hemos visto cuando hemos visto la parte de, por ejemplo, en coronavirus, ¿ya? Y también algunos mecanismos de defensa, tenemos las lágrimas, las enzimas y también los péptidos antimicrobianos que hemos repetido hace rato. Entonces, por ejemplo, en la inmunidad innata o en específica o natural, ¿ya? ¿Por qué natural? Porque nacemos ya con estas defensas, chicos, ¿ya? La defensa temprana contra las infecciones, como dice aquí, ¿ya? Por ejemplo, en la inmunidad innata, dispuesto a reconocer y eliminar a los microbios y células muertas. Por tanto, este tipo de defensa se denomina inmunidad innata o en específica o natural, también conocida como inmunidad natural o nativa, ¿no es? Entonces, en la inmunidad innata, chicos, ya, ¿qué se ocupa? Se ocupa en defensa, ¿ya? Por ejemplo, de eliminar a los microbios y también a las células muertas. Imagínense personas que tenemos familias o pacientes que hemos visto con este coronavirus, ¿cuántas células será de las defensas han quedado, por decir, infectadas, han quedado muertos? Entonces nuestra inmunidad innata y adaptativa se van a ocupar de eliminar también, chicos, ¿ya? Luego tenemos la respuesta inmunitaria innata, capaz de combatir los microbios inmediatamente después de la infección. Por eso es en específica, esto no se conoce. Este no mide, directamente ataca en general. En la anterior clase hemos mencionado también, hemos explicado con dibujitos y todo, ¿ya? En cambio, la respuesta inmunitaria adaptativa necesita que la induzca el antígeno, es tardía y también se instruye. Entonces, en la adaptativa o llamada en específica o adquirida, hemos dicho, siempre va a necesitar de un antígeno, ¿ya? Y este antígeno le va a estimular tanto a la inmunidad innata a la adaptativa para que empiecen a funcionar, ¿ya? La inmunidad innata es el actor clave de eliminación de tejidos muertos y también inicio de la reparación tisular. Igual, aquí es un resumen, chicos, un resumen. Por eso, siempre bien que hayan leído, chicos. Por eso, en la inmunidad innata, decimos, por ejemplo, primero va a bloquear, va a destruir, va a eliminar y va a reparar. Y también, ¿qué función cumple? Lo mismo. Mira, va a reconocer al microbio y también va a reconocer a las células muertas. ¿Qué va a hacer? Tiene que eliminar. También va a controlar y erradicar a cualquier infección que entre a nuestro cuerpo. Y también, ¿qué va a hacer? Va a estimular. ¿Qué va a decir? Por ejemplo, la inmunidad innata le va a decir, compañeros, ayuda a la inmunidad adaptativa, ¿no? Elimina células, tejidos muertos y inicia el reparo. En este cuadrito dice, por ejemplo, características generales y específicas de la respuesta inmunitaria, ¿ya? Innata, ¿no ve? Innata. Entonces, aquí están dos inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La especificidad, hemos dicho, por ejemplo, aquí como están viendo, más atrás vamos a ver, chicos, por ejemplo, todas las células que tenemos tienen cientos de receptores, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué quiere decir receptores? Como señales, por ejemplo, que cualquier antígeno cuando entra, para que rápidamente ese rato ataque a esa gente que ha vencido, por ejemplo, las barreras naturales, o tanto puede ser por la piel, vía digestiva, o por vía respiratoria. Todavía hemos dicho, chicos, ¿no ve? Por ejemplo, la piel es bien tapizada, por eso no entra, pero si por ahí alguien haya pisado un clavo, o por decir se haya caído jugando fútbol, entonces hacemos una solución de continuidad, entonces rápidamente entra, ¿no ve? Aquí dicen la especificidad, frente a estructuras compartidas por clases de microbios, patrones moleculares asociados al patógeno, o células dañadas, patrones moleculares asociados al daño. Entonces, para que no se olviden, chicos, aquí en nuestro texto está el PANGS y DANGS, ¿no ve? Patrones moleculares asociados al daño, ya, es donde hay las células muertas del huésped o de nuestro cuerpo, y también
PANCs, que sí, por ejemplo, patógenos asociados moleculares al patógeno. Entonces, nuestras células de defensa ya tienen esos receptores, o esos sensores como el chapulín colorado, ¿no ve? Que, por ejemplo, ya tienen esas señales. Si, por ejemplo, por decir llega un agente patógeno, entonces, más atrás, para no confundirles, vamos a ver, ya tiene unos receptores. Tenemos receptores tipo TOLP que están en la membrana de las células. Y luego tenemos otros receptores, para que se acuerden, tipo NOD. Ya, el NOD están intracelulares, pero ya son específicos. En la inmunidad adaptativa, dice, frente a detalle estructural de moléculas microbianas, antígenos pueden reconocer antígenos no microbianos. Entonces, no siempre también en la inmunidad adaptativa pueden reconocer los receptores, tanto a los antígenos o no antígenos. En cuanto a los receptores, ¿ya? Están viendo aquí, por ejemplo, ya nacemos en la inmunidad innata con los receptores. Aquí tenemos, por ejemplo, los receptores tipo TOL, ¿ya? Tenemos receptores tipo, por ejemplo, para péptido N-formil. Tenemos receptores, por ejemplo, para manosa. Y tenemos receptores, por ejemplo, receptores de escoba. Por ejemplo, en receptores tipo NOD, ya hemos dicho, por ejemplo, casi son 9 en un ser humano. Pero cuando se han hecho estudios en un ratón, creo que ya han llegado a estudiar hasta 12 receptores tipo TOL. Y más o menos son varios receptores, pero nosotros ya nacemos en la inmunidad adaptativa. En cambio, en la inmunidad innata. En cambio, en la inmunidad adaptativa, a veces estos van a empezar a formarse. Hay, por ejemplo, los linfocitos B, tienen ya receptores de una inmunoglobulina, por eso reconocen rápidamente cualquier, directamente, no necesitan, por ejemplo, de las células presentadoras de antígeno. Y también tenemos, por ejemplo, aquí dice, como leerán aquí, discriminación entre lo propio normal y lo extraño. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Solamente aquí les quiero adelantar en la discriminación. Como estamos hablando tanto, pero si es que han repasado de anoche que les he mandado, ahí está, por ejemplo, reconocimiento de antígeno. Pero para que se conozca el antígeno, las membranas celulares tienen unos receptores, se llama complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1, clase 2. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, de nosotros, que son células sanas, casi todas las células sanas que tienen núcleo, casi siempre están presentes con su complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Por eso son reconocidos. Entonces, por ejemplo, en la anterior clase también hemos dicho, chicos, por ejemplo, deben acordarse, ¿ya? Deben acordarse los dos tipos de reacción del sistema natural o inespecífica. Primero, que va a provocar la inflamación, y la otra reacción, por ejemplo, siempre es la defensa antivírica. Entonces, en la inflamación, chicos, van a participar, ¿qué? Las células, por ejemplo, las células de la fórmula leucocitaria que hemos hablado, tanto participan los neutrófilos, participan los monocitos, todos los tipos de células, hay una inflamación. Y van a provocar, por ejemplo, una inflamación, y también en la inflamación participan, por ejemplo, los citocinas. Son citocinas de la misma célula, por ejemplo, que está infectada. Esa célula infectada va a empezar a liberar sus citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina, que ellos también participan en la inflamación y también participan en la fiebre. Y sucesivamente, algunas, por ejemplo, hay células que están como los mastocitos, como los basófilos y eosinófilos, ¿y estos qué van a hacer? Estos, por ejemplo, van a liberar la histamina, y la histamina va a provocar una vasodilatación y todo casi el paso que ustedes han visto de la inflamación va a empezar a provocar. En cambio, en la defensa antivírica, ya hemos dicho, son dos células muy importantes. No siempre en la defensa antivírica. Aquí deberíamos anotar también, tal vez, defensa ante los antígenos tumorales, ¿no ve? O ante antígenos, por ejemplo, o ante las células cancerígenas. Y entonces, ¿quiénes participan? Hemos dicho, en la inmunidad innata participan las células natural killer y también las células dendríticas. Y en la inmunidad adaptativa, los linfocitos T, CD8 citotóxicos. Por eso esto es muy, muy importante también, chicos. Por ejemplo, aquí, como dice, el sistema inmunitario innato suele responder de
la misma forma en encuentros repetidos con un microbio no tiene memoria. ¿Qué significa? La anterior clase ya hemos mencionado que tiene, por ejemplo, la inmunidad innata o natural, siempre va a tener una respuesta general. Por eso ellos responden en cada encuentro con el antígeno, ¿ya? Y no tiene células de memoria. En cambio, en el sistema inmunitario, tanto los linfocitos B y los linfocitos T, sí, ellos, por ejemplo, tardan, y entonces, por eso es específico, también artificial, llamada, y entonces, con cada encuentro sucesivo con un microbio, sí tiene memoria. ¿Qué significa eso? Ellos, por ejemplo, un poquito tardan más de una semana o 2 semanas, pero van a empezar a formar las células de la memoria. Las células de la memoria, cuando viene de nuevo el mismo microorganismo, y entonces rápidamente van a ser atacadas o eliminadas por las células de memoria. Dice aquí, el sistema inmunitario también reconoce moléculas que liberan las células dañadas y necrosas. ¿Qué significa? Hace rato les he mencionado, por ejemplo, nuestras células de defensa ya tienen unos receptores como patrones moleculares al daño y patrones moleculares asociados al patógeno, también al daño. ¿Qué significa? Si bien ese receptor ya va a reconocer a esa molécula o que está, por ejemplo, qué tipo de microorganismo está viniendo hacia el organismo. Y también como ha habido daño. Hace rato les decía, por ejemplo, con estos coronavirus, seguramente varios de nuestras células se han infectado y están muriendo. Entonces, eso es, por ejemplo, una célula antes de morirse, libera interferones, libera citocinas, y entonces, para que tenga una apoptosis. ¿Qué significa apoptosis? Una muerte celular programada, y entonces en la inmunitario participa también. Aquí, como nos hemos adelantado, dice, se llaman patrones moleculares asociados al daño. Sirven para eliminar células dañadas y iniciar un proceso de reparación tisular. Entonces, ¿qué significa? Estos receptores, estos patrones moleculares ya están, por decir, también se liberan en las células muertas, y también en las células que van a fagocitar, también se van a unir gracias a estos patrones moleculares asociados al daño. Más o menos este cuadro es una comparación. Es una comparación cómo funciona, por ejemplo, la inmunidad innata, ¿ya? Y también la inmunidad adquirida. Entonces, aquí, ¿qué dice? Se calcula que toda la población de linfocitos puede reconocer hasta 1000 millones de antígenos diferentes. Estos linfocitos expresan hasta 1000 millones de receptores para un antígeno, cada uno con una especificidad única. En la inmunidad adquirida, entonces, por eso es específica, mira, puede reconocer hasta 1000 millones de antígenos diferentes. Y también sus receptores, dice, ya, pueden expresar. ¿Qué significa? Pueden expresar hasta 1000 millones de receptores. Esa célula de defensa en la inmunidad adquirida. En cambio, en la inmunidad innata, todos los receptores de la inmunidad innata probablemente reconozcan apenas menos de 1000 patrones microbianos. En cuanto a los receptores celulares para los microbios de las células dañadas, los receptores contra los microbios y las células dañadas se expresan en los fagocitos, en las células dendríticas y muchos otros de tipos celulares, incluidos los linfocitos y las células endoteliales y células epiteliales. Los receptores que se expresan en diferentes compartimientos celulares donde se localizan los microbios. Algunos están en la superficie celular, otros en el retículo endoplásmico, otros en endosoma y otros en el citoplasma. Para que me entiendan, chicos, ¿qué significa esto? Estamos hablando, por ejemplo, de TANGs, ¿ya? O, por ejemplo, patrón molecular, por ejemplo, de las células con daño, ¿ya? Entonces, algunos pueden estar, por ejemplo, como en las células de la inmunidad innata, en los fagocitos, en neutrófilos, en célula dendrítica o macrófago, esos receptores pueden estar en las membranas, ¿ya? En la membrana celular. Pero algunos pueden estar, esos receptores,
en el retículo endoplásmico. Otros pueden estar por ejemplo, tenemos en endosomas, en fagosomas, en lisosomas. Otros en el citoplasma. Ahí están. Por eso, más atrás vamos a ver, chicos, siempre con los receptores tipo TOL, tipo NOP. Y aquí tenemos un dibujo, chicos. ¿Ya? Imagínense, puede ser una célula dendrítica, puede ser un macrófago, cualquier célula de nuestro organismo. ¿Qué está pasando? Están viendo aquí, por ejemplo, esta es la membrana celular, y en la membrana celular estamos viendo un receptor tipo TOL. Ya hemos dicho hace rato, este receptor tipo TOL son en el humano, son 9. También deben acordarse, cuando hemos hablado, por ejemplo, del coronavirus, por ejemplo, en el citoplasma está por ejemplo, el receptor tipo 3, tipo 7, tipo 9. ¿No ve? Los que tenían que haber. Este receptores tipo TOL, como son 9, ellos son los que van a, en otras palabras, van a reconocer, o van a captar, van a reconocer. Y estos, por ejemplo, cuando reconoce una bacteria, este receptor, por ejemplo, le va a dar un señal para que entre este antígeno al interior de la célula. ¿Ya? En el interior de la célula tenemos otros receptores. Por ejemplo, tenemos el receptor tipo NOP. Este tipo NOP tenemos tipo 1, tipo 2, hasta tipo 3 perina. ¿Ya? Más atrás, o si no, se han leído, chicos, y entre estos receptores tipo NOP, solamente receptores intracelulares. ¿Ya? Y también tenemos, por ejemplo, aquí están viendo un receptor tipo NOP. Por ejemplo, aquí le está reconociendo, ¿ya? Le está reconociendo le está reconociendo a este receptor a un microorganismo, pero que tiene peptidoglucano. Los peptidoglucanos son los gram positivos, ¿no ve? ¿Ya? Y estos, por ejemplo, están en el interior de la célula, y también otros receptores tenemos tipo REGID. ¿Qué quiere decir REGID? Por ejemplo, estos receptores solamente reconocen, por ejemplo, como a los virus, sobre ARN o sobre ADN. ¿Ya? A los virus van a reconocer. Y estos donde, por ejemplo, están este REGID, y por ejemplo, entran al interior del endosoma o también al interior del núcleo de una célula. Entonces, estamos viendo aquí un endosoma, y también los endosomas, ¿ya? Estos son un acúmulo de proteínas grandes que están en el interior. Estos como gránulos. Estos endosomas, por ejemplo, también tienen su receptor tipo TOL. Aquí, en el interior del endosoma, también van a reconocer, por ejemplo, los ácidos nucleicos de los microbios ingeridos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hemos hablado, chicos, del coronavirus, hemos dicho, por ejemplo, el coronavirus, por ejemplo, llega con su llave, con su proteína de Spike, ¿ya? Entonces entra, tenemos un receptor en las células de neumocito tipo 1 o tipo 2, ¿ya? Entonces, cuando entra, por ejemplo, con su llave, entra junto con el receptor, por ejemplo, de EK2, ¿ya? Con el EK2, ¿ya? Se entran hasta el interior de la célula, a veces hasta una parte, por ejemplo, se lo lleva de la membrana citoplasmática, y entonces hace su envoltura, y después, por ejemplo, un virus necesita, por ejemplo, de la maquinaria de las células, necesita, por ejemplo, de nuestras proteínas, todo. Y de ese modo ahí se multiplica o se replica el virus, ¿ya? Pero para replicarse cualquier virus, tiene que pasar por endosoma, tiene que pasar por retículo endoplásmico, tiene que pasar por aparato de Golgi, y de ese modo, por ejemplo, de nuevo sale otro vibrión de un virus. Pero en este caso solamente estamos hablando cómo nos defiende, por ejemplo, los receptores tipo TOL. Entonces, de este modo, en el interior de la célula tenemos el NOT, también el REGID. ¿Ya? Estos, por ejemplo, el REGID son receptores que van a reconocer, por ejemplo, a las moléculas que tienen, o antígenos que tienen, por ejemplo, el ARN o ADN. También en el interior de la célula, por ejemplo, tenemos este receptor tipo NOP, como los peptidoglucanos. Y en la membrana celular, en la membrana plasmática, también tenemos otros receptores. Por ejemplo, lo que va a reconocer a los polisacáridos microbianos como el receptor de la lectina. Tenemos varios receptores, no nos complicaremos. Por ejemplo, hemos dicho el receptor tipo TOL. ¿Ya? Este receptor tipo TOL tenemos como 9 en el humano, hasta 9. Por ejemplo, el 1 y 2 solamente se ocupan de reconocer a quiénes. A los, por ejemplo, a todas esas bacterias que tienen los lipopoliglucanos. En cambio, los que son receptores que están en el interior de la célula, el receptor tipo TOL3, el 7, el 8,
por ejemplo, reconoce a los ácidos nucleicos, ¿ya? Como a los virus que tienen ARN. Y también tenemos receptores, por ejemplo, que están en la membrana celular, los receptores tipo 4. Este tipo 4, ¿a quiénes se conocen? A los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son aquellos microorganismos como los gram negativos. Y también el receptor tipo TOL número 5 va a reconocer a la faclina. Y el 9 reconoce a quién. Está en el interior, por ejemplo, de la célula, hasta en el núcleo, va a reconocer a los que tienen, por ejemplo, algunos antígenos moleculares como el ADN, los oligonucleicos. Entonces, estos son los humanos. Pero hace rato les decía, creo que en ratones ya hay más. Otro fotito de nuestro texto, ya, si han revisado nuestro texto. Como verán, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, hasta los 9 receptores. Están viendo aquí 1 y 2, por ejemplo, ¿a qué bacterias van a reconocer? ¿Ya? El 2, ¿a qué bacteria también reconoce? Al péptido glucano, ¿no ve? Y por ejemplo, el 4 a lipopolisacárido, a flagelina, y el 2 y el 6 también reconocen a los lipopéptidos bacterianos. Pero tenemos aquí, por ejemplo, en el interior del endosoma, tenemos al 3, al 7, al 8 y 9. Estos son los que van a reconocer al ARN, ¿ya? Así está distribuido en todas las células, en todas nuestras células, en la inmunidad adaptativa. Igual, chicos, por ejemplo, todo lo que va a pasar, por ejemplo, un ejemplo, estamos poniendo, por ejemplo, estamos viendo un virus aquí, ¿ya? ¿Quién está reconociendo? Está reconociendo, por ejemplo, aquí un receptor de la, por ejemplo, de leucina, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando entra al interior de la célula, este microorganismo? ¿Qué va a pasar? Va a haber un reclutamiento de proteínas. ¿Qué significa reclutamiento de proteínas? Cuando le va a agarrar a este agente microbiano, entonces le va a llevar a un ribosoma. En el ribosoma le va a dividir, por ejemplo, en varias proteínas de ese antígeno, ¿ya? Para eso, pero, ¿qué va a haber? Va a haber, por ejemplo, que va a participar, como están viendo aquí, por ejemplo, el factor nuclear. Este factor nuclear, por ejemplo, le va a avisar al interior de la célula para que haya aumento de la expresión de citocinas y moléculas de adherencia coestimuladores. Entonces, este factor nuclear, por ejemplo, da un estímulo, por eso hay mayor formación de citocinas o interleucinas también se llaman, chicos. ¿Y el qué va a provocar? Entonces, si va a haber mayor citocinas, ¿qué va a liberar? Liberar el factor necrostumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, en fin. ¿Y eso qué va a provocar? Todo eso va a haber a un estímulo, por ejemplo, para que donde ha llegado ese germen, a un tejido, va a haber una inflamación aguda, una estimulación de la inmunidad adaptativa. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, factores factores reguladores de interferón. Entre estos factores reguladores de interferón va a haber mayor producción de interferones alfa y beta, pero hemos dicho lo que controla siempre los interferones gamma. Y entonces, de ese modo, va a estimular a los interferones gamma, y estos interferones gamma van a, ¿quiénes liberan? Tenemos las células dendríticas, tenemos las células natural killer y también los linfocitos citotóxicos. Ellos directamente van a actuar sobre ese virus, es el estado antivírico. Entonces, en la inmunidad innata, hemos dicho, sus dos mecanismos importantes es la inflamación y el estado antivírico. Ya hemos dicho hace rato los receptores de tipo NOD y el inflasoma. Tipo NOD, ya que está en el interior de la célula, es una gran familia de receptores citosólicos que detectan DAN y PAN. Entonces, es lo que se ocupan, por ejemplo, de patrones moleculares, por ejemplo, de una célula lesionada, y también patrones moleculares de un microorganismo de su antígeno. Ya, eso, pero en el interior de la célula. Otra diapositiva para explicar, chicos. Están viendo aquí, por ejemplo, una bacteria patógena, ¿ya? Extracelular. Y aquí directamente se está entrando por el citoplasma, pero ¿quién le va a detectar? Está detectando el receptor tipo NOD, ¿ya? Este receptor tipo NOD, por ejemplo, perina 3, ¿ya? Tiene un adaptador. ¿Y esos qué van a hacer? Estos, por ejemplo, van a presentar,
y van a empezar a formar en el inflasoma, ¿ya? Este pirina 3, por ejemplo, como verán, con su transcripción de gen interleucina 1, van a liberar a nivel del núcleo, también ya sale de señales para formar una prointerleucina B. Entonces, como está llegando aquí este bacteria, ya están dando señales para que empiece a formar ya el famoso interleucina 1. Y este interleucina 1 es el que va a provocar, por ejemplo, va a haber una estimulación, va a empezar también a comunicarse con las células de la célula inmunidad innata, y en la célula innata donde ha habido daño, la célula que está infectada va a empezar a liberar factor necrosis tumoral alfa de esta manera también. Y eso es los que van a provocar, por ejemplo, como la liberación de estaminas, por ejemplo, de basófilos, eosinófilos en el tejido, y va a haber un edema y una inflamación. Y también participan, esta es una célula, cuando hemos visto, por ejemplo, hay salida de potasio y especies de reactivos, óxido nítrico, en fin. Para explicar esto, chicos, por ejemplo, imagínense, este es un fagolisosoma. Entonces, cuando llega al inflasoma o fagolisosoma, participan varias moléculas. Y entonces, para no dar oxígeno a esa bacteria, y entonces el fagosoma con lisosoma se va a unir. Al unirse, entonces va a empezar a formar el ERO, que quiere decir especies reactivos de oxígeno. ¿Qué significa? Estas moléculas son tóxicos para destruir al antígeno bacteriano que ha ingresado a ese fagolisosoma, ¿ya? Y también el óxido nítrico, igual tóxicos, de esa manera eliminan. Y después de eliminar, dividen en partículas, le van a presentar al retículo endoplásmico para que tengan una eliminación de la bacteria, ¿ya? Como verán, aquí dice otros receptores celulares de la inmunidad innata. Estos receptores, están viendo aquí los receptores que hemos hablado, tipo TOL y lectina. Cuando entran a NOT, hemos dicho, por ejemplo, este NOT, ¿qué va a hacer? Va a reconocer a PANS y DANS, ¿ya? Y también hay receptores, por ejemplo, tipo NOT, tipo 1, tipo 2, y también el receptor, por ejemplo, de REGIT, ¿ya? Que solamente reconocen como algunos agentes microbianos que tienen ARN o ADN. Estas células. La próxima clase, chicos, vamos a hablar, por ejemplo, cuáles son los que van a ser, por ejemplo, presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2. Ahora no les quiero confundir, solamente estamos haciendo un pantallazo, pero revisen siempre nuestro texto, chicos, para que entiendan mejor. Componentes de la inmunidad innata. Hemos dicho, por ejemplo, ya hemos hablado la anterior, hemos dicho la barrera física, como la piel, y también tenemos los péptidos antibióticos, como las defensinas, y también los linfocitos intraepiteliales. Los fagocitos, ya hemos hablado, chicos, los fagocitos son aquellos que, por ejemplo, se lo van a tragar. En otras palabras, para que me entiendan, este tipo de células, los neutrófilos, monocitos, macrófagos, las células dendríticas, natural de Killer, mastocitos, células epiteliales, células endoteliales y otros linfocitos. También no vamos a tardar, chicos, ya hemos hablado en la anterior clase de los neutrófilos, ¿ya? Por ejemplo, los neutrófilos, por ejemplo, que son las células de la primera línea, ¿ya? Y también, por ejemplo, en la sangre tenemos casi bastante número, entre 60 y 70%. Pero por ejemplo, ¿dónde se origina? Hemos dicho en la médula ósea. En la médula ósea, por ejemplo, estamos hablando de un macrófago, también ahí se origina el monocito. Este monocito sanguíneo es la segunda línea de defensa. Y por ejemplo, se va a diferenciar ¿en qué? Cuando pasa al tejido, se va a convertir en macrófago. Y este macrófago, por ejemplo, va a diferenciarse, por ejemplo, ¿en qué? En el sistema nervioso hemos dicho que se llama microglia. Este macrófago en hígado se llama Kupffer, ya en los pulmones células alveolares, en el hueso osteoclasto. Pero también se va a activar un macrófago activado, donde hay antígeno que ha venido a dañar al organismo, ¿no ve? Dice, los macrófagos desempeñan varias funciones importantes en la defensa del huésped.
producen citocinas que inician y regulan la inflamación, ingieren y destruyen los microbios y eliminan los tejidos muertos y inician la reparación. ¿Ya? Entonces, el proceso de la reparación. Como verán, aquí ya hemos visto los receptores. También hemos visto, por ejemplo, receptores. También hemos visto lo que se va a estimular las citocinas y también como el interferón gamma. ¿Ya? Por ejemplo, el interferón más, por ejemplo, para el problema de virus o los problemas de células cancerígenas. Y también el complemento. Entonces, esta célula, como verán aquí, por ejemplo, tiene un receptor para el complemento. ¿Ya? Imagínense, hemos dicho que es un macrófago. Entonces, por ejemplo, el complemento va a opsonizar y también le va a fagocitar. Entonces, estos receptores le atraen y entonces de ese modo se lo va a tragar a ese antígeno que le ha presentado los receptores, estas proteínas del complemento. Aquí igual tenemos receptores para citocinas y ya hemos hablado aquí, por ejemplo, de tipo TOL. Este tipo TOL, por ejemplo, también da señales en un macrófago para que se active, ya para que empiece a formar, a liberarse el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6 y también la interleucina 2. Y estos que va a producir, van a producir una inflamación, ¿ya? Y también van a estimular a la inmunidad adaptativa. Pero este microorganismo, por ejemplo, cuando entra, ya hemos dicho hace rato, va a entrar ¿a qué? Se va a entrar a un fagosoma. Este fagosoma se va a unir con un lisosoma. Entonces, al unirse un fagosoma con un lisosoma, en el interior lo tienen atrapado y entonces van a empezar ¿a qué? A que este oxidasa de, por ejemplo, del fagocito va a empezar a formar las especies de reactivos de oxígeno. Entonces, ya no hay oxígeno, por eso se llama estallido respiratorio. Estos son tóxicos en el interior del fagolisosoma, se van a morir. Igual forma el óxido nítrico y entonces muerte del microbio. Así se produce, pero en el interior del fagolisosoma. Este es para que recuerden, chicos, un poquito hemos tocado cuando hemos visto el coronavirus. Hemos dicho, hay una de los macrófagos, vía clásica activado el macrófago tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1, chicos, para que no se olviden, por ejemplo, nuestro cuerpo, como hay ahorita, por ejemplo, bastantes coronavirus, nos está atacando en COVID-19. Entonces, coronavirus, ¿qué pasa, chicos? Entonces, nuestras células de defensa, como el macrófago, va a empezar a formar mayor cantidad de factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, todas citocinas, a eso llamamos las tormentas de citoquinas, ya de citocinas. Entonces, esta tormenta de citocinas, ya como ha habido tantos virus, y también para eliminar nuestro cuerpo empieza a formar mayor cantidad de factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina, por eso aumenta la fiebre, por eso nuestros mismos citocinas empiezan a atacar por esta vía de activación de macrófago tipo 1 y entonces tenemos los famosos en tormenta de citoquinas en coronavirus. Pero en cualquier respuesta, solamente, por ejemplo, igual como hemos dicho, por ejemplo, forma el ero y el óxido nítrico, ¿qué son estos? Hemos dicho en el fagolisosoma, ¿ya? Se une un lisosoma con el fagolisosoma. Ahí adentro hay moléculas, por ejemplo, que dicen que hay un cuerpo extraño, como por decir un antígeno bacteriano o un antígeno viral, y entonces, para que sea destruido, ¿ya? Ahí mismo, por ejemplo, empieza a atacar ¿a quién? Empieza a atacar, por ejemplo, a ese agente bacteriano, los especies reactivos de oxígeno, que son tóxicos para ese antígeno bacteriano, y también el óxido nítrico, y también algunos lisosomas que están en el interior. Y entonces ahí le eliminan, lo matan, y después le van a presentar ¿a quién? Le van a presentar a un fagosoma, y en el fagosoma le va a dividir en varias proteínas pequeñitas, y esas proteínas pequeñitas, ¿a quién le va a entregar? Le van a mostrar con TAP, por ejemplo, aquí está el retículo endoplásmico. Y el retículo endoplásmico va a empezar a formar el complejo mayor de histocompatibilidad, por ejemplo, tipo 1 o tipo 2. En este caso sería tipo 2, y entonces le van a presentar a este receptor del complejo mayor de histocompatibilidad, que tiene una hendidura, pero este le va a presentar ¿a quién? Le va a presentar al linfocito T, el linfocito T CD4, ¿ya? Y de ese modo para que se elimine. Pero si este fuera a nivel intracelular, por ejemplo,
los antígenos bacterianos, entonces en ese caso si es intracelular, en cambio el otro es extracelular, le va a presentar a quién, al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y eso le va a presentar a quién para que sea eliminado al linfocito T citotóxico. ¿Ya? Pero en este caso, por ejemplo, en la inmunidad adaptativa, así, entonces hay una inflamación. Por eso nosotros, cuando hay mucha inflamación, por eso tenemos que estar bajando la temperatura, por eso tenemos que estar utilizando, por ejemplo, para disminuir tanto la interleucina 1, interleucina 6, al factor de necrosis tumoral, la dexametasona, como también los antipiréticos, como metamizol, como cloxidol, en fin. Por eso utilizamos seguramente ahora también para bajar este problema de que no se formen mucho los citocinas que producen fiebre y inflamación. En cambio, el otra vía es el macrófago activado por vía alternativa, por ejemplo, M2, ese es como regulador. Entonces, como verán aquí, por ejemplo, este macrófago ya está formando una citocina, se llama la interleucina 10, y también el factor estimulante de transformación beta. Entonces, estos dos, ¿qué hacen? Estos, por ejemplo, van a disminuir al factor necrosis tumoral alfa, a la interleucina 1, 6, ¿para qué? Para que el efecto antiinflamatorio disminuya, ¿ya? Así funciona. Y también este macrófago 2 va a participar en activar, por ejemplo, en el macrófago, a la prolina, ¿ya? Por ejemplo, el factor estimulante de transformación beta, este también participa en la reparación de la herida o en la fibromielitis. Ya, así. Pero las próximas clases vamos a volver a repetir cómo es más bonito, solamente para que me entiendan, chicos. Las células dendríticas, ya, el anterior clase que hemos dicho, por ejemplo, algunos autores han ganado premio Nobel como para decir que son como generales, ¿ya? Son responsables ya de eliminar a los microbios. Y también estos son células dendríticas, por ejemplo, en la piel se llaman células de Langerhans, ¿no ve? Y también inician la inflamación y también estimulan la inmunidad adaptativa. Los monocitos, chicos, ya hemos dicho que están en la médula ósea, y estos circulan, es la segunda línea de defensa, pero cuando llegan al tejido se vuelven en macrófagos. Y los linfocitos natural killer, ¿ya? Natural killer, hemos dicho, son los que se van a ocupar, por ejemplo, de las células infectadas o estresadas, pero estos son los responsables, por ejemplo, para eliminar las células tumorales y también los virus, ¿ya? ¿Y qué hacen? Estos, por ejemplo, es natural killer, a la célula infectada directamente le ordena para que tenga una muerte celular infectada. Y también estos macrófagos, por ejemplo, como están viendo aquí, a un macrófago, los natural killer, por ejemplo, a la célula infectada, libera una interleucina 12, esta interleucina 12 va a empezar a formar un interferón y este interferón gamma va a dar, por ejemplo, la muerte en macrófago. Dice, la activación del linfocito natural killer está determinada por un equilibrio entre la unión y sus ligandos de los receptores, activadores e inhibidores. Ya, y aquí, la próxima clase, chicos, vamos a pasar mejor, pero tienen dos, por ejemplo, cuáles son los ligandos activadores, receptores activadores y receptores inhibidores. Dice, los receptores activadores reconocen moléculas de la superficie celular que suelen expresar las células infectadas, los virus, bacterias intracelulares, así como células estresadas por la lesión del ADN. Los linfocitos natural killer eliminan tanto células infectadas por microbios intracelulares como células con lesión irreparable y células tumorales. Por ejemplo, ¿qué significa, chicos? Vamos a ver esos receptores, por ejemplo, en complejo mayor de histocompatibilidad, ya cuáles son los inhibidores, cuáles son los activadores. Pero en los activadores, por ejemplo, si es extracelular, se activan para eliminar a los virus, bacterias, en fin. Pero en el interior de la célula también, ¿qué se activa? En el natural killer activa este receptor, el receptor G2. Este receptor G2 del linfocito natural killer son los que se van a ocupar en eliminar a las células tumorales, ya, ese genes, o también a reparar las lesiones. Como verán aquí, por ejemplo, estos son los receptores activadores y los receptores inhibidores. Como nosotros hemos dicho, por ejemplo, cuando se activan y entonces van a matar a las células, por ejemplo, con células de cáncer. Los inhibidores, entonces, en este caso, por ejemplo, para que me entiendan, hay algunos virus, por ejemplo, inhiben
estos receptores inhibidores, por eso, por ejemplo, no reconoce, no se expresa, por ejemplo, este complejo medio de histocompatibilidad de clase 1, y entonces casi a veces eso es lo que engaña. Pero cuando reconoce, por ejemplo, y entonces los natural killer van a dar, por ejemplo, que se active esa célula que ha reconocido que está infectado por virus para que se muera. Entonces, hemos dicho en Natural Killer, son receptores inhibidores, ¿ya? Que bloquean las señales de los receptores activadores. Es como un feedback o homeostasis, ¿no ve? Tiene que subir y bajar entre activadores y inhibidores. Pero siempre van a presentar, su expresión es al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿ya? El natural killer siempre está como una defensa inmunitaria, está entre la lucha entre el microbio y depende de ellos en nuestra supervivencia, ¿ya? El natural killer, las células dendríticas y los linfocitos citotóxicos son ellos los que nos mantienen, por ejemplo, la supervivencia, ¿ya? El virus, aquí está explicando, por ejemplo, el virus puede inhibir el clase 1, por eso, por ejemplo, en VIH vamos a repasar cómo le engaña. Ahí tienen estrategias también, ellos también no se han quedado así. Hay bacterias, hay virus, ya ellos también han hecho sus estrategias como burlar a la inmunidad innata y adaptativa, ¿ya? Hasta de los tumores. Por ejemplo, hay tumores, por ejemplo, no han sido controlados por estas, entonces no se erradica el natural killer y entonces por eso los pacientes terminan y fallecen con el cáncer. Y también depende de la inmunidad innata y también depende de la inmunidad adaptativa. Y también algunos, ya hemos dicho, por ejemplo, burlan ya, no hay expresión, por ejemplo, del complejo medio de histocompatibilidad tipo 1. El sistema del complemento, ya hemos dicho, son casi 30 proteínas. ¿Qué hacen? Ellos opsonizan, destruyen también algunas de las bacterias y también reclutan a las células inmunes y generan inflamación. Ya, en las próximas clases vamos a hablar, aquí estamos tocando, chicos, por ejemplo, el sistema del complemento. Hemos dicho, por ejemplo, tenemos una vía alternativa, también la vía clásica y la vía de lectina. ¿Ya? Por ejemplo, la vía alternativa, como están viendo, aquí directamente está reconociendo al antígeno. En cambio, con la vía clásica, al antígeno reconoce por un anticuerpo. En cambio, en la vía de la lectina, está reconociendo por esas grasas, por ejemplo, que tiene manosa el microbio, ¿ya? Pero todos los pasos, por ejemplo, hemos dicho, por ejemplo, llega hasta del componente o complemento 1 hasta 9, ¿ya? Todos, por ejemplo, aquí es un tema, casi una clase, chicos, por ejemplo, todos se van a dividir. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, esta vía alternativa, por ejemplo, el C1, el C3, por ejemplo, se divide A en A minúscula, B minúscula, a veces C, D minúsculas, pero todos ¿dónde llegan? Este proteína, el componente, por ejemplo, que se ha dividido en más grande, se divide en un pequeñito y un grande. El grande se llama C3b, ¿ya? Y esos, por ejemplo, son importantes en el primer paso de todos los 3 vías. Pero, por ejemplo, el chiquitito C3A, ¿ya? Ellos con el C5A, C3A, producen la inflamación, ¿ya? Esa es pregunta de examen también, chicos. En cambio, por ejemplo, el C3B se deposita en el microbio, pero al último, ¿qué pasa? Cuando llega a C5, ese C5 se va a convertir se va a dividir en dos, en C5B, C5A. De ahí, por ejemplo, van a terminar en C5, C6, C7, a 9. ¿Qué producen? Producen complejo de ataque de la membrana. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Y entonces todos estos componentes, las 3 vías, terminan en un solo. Llegan a C9. Y el C9 es lo que va a provocar algunos agujeros a la bacteria. De ese modo se lesiona, se muere el microbio o el agente patógeno, por ejemplo. Así ataca el sistema del complemento. El sistema del complemento, estas proteínas son, en otras palabras, como venenos que van a empezar a perforar, pero tienen 3 vías. Vía alternativa, vía clásica, vía de lectina. ¿Ya? Igual chicos, vamos a volver a repetir, pero lean todo lo que hemos hablado hace ratito. Por ejemplo, aquí dice que vía alternativa, ¿no ve? Van a
por ejemplo, la superficie del patógeno crea un ambiente local propio para la activación del complemento, ¿no ve? Igual de las lecitina, vía clásica, pero ¿a dónde llegan? A la muerte celular. Hemos dicho una perforación van a empezar a hacer en cada microbio. Ya primero, por ejemplo, el complemento 3, ¿qué va a hacer? Primero en otros, por ejemplo, opsonizan, como van a perforar, entonces ni siquiera después van a llegar a fagocitosis a eliminar, pero así tratan. En cambio, el C5A, C3B, y entonces esos van a provocar una quimiotaxis, también van a estimular estos complementos, ¿a quién? Al neutrófilo y a los monocitos. Y ellos, por ejemplo, van a empezar a liberar, ¿qué cosa? Factor de necrosis tumoral alfa, interleucina, para que haya fiebre y también para que haya inflamación. ¿Qué van a hacer? Donde, por ejemplo, hay una infección, van a circular los leucocitos. Seguramente ahí van a estar los neutrófilos, los basófilos, todas las células del serie blanca, donde va a haber pus, hay una inflamación, hay una lucha con ese antígeno y también participan en esa lucha, empiezan el sistema del complemento. ¿Ya? Apoptosis, ¿qué significa apoptosis? Por ejemplo, más atrás vamos a hablar que son células muerte programada. Autoinmunidad. En otras palabras, para que me entiendan, chicos, vamos a avanzar en reumatología, ascitis, reuma, Sjögren, en fin, pero nuestras mismas defensas empiezan a atacar a nuestras mismas células. Las citocinas, ya hemos dicho, chicos, son aquellas que liberan aquí están en nuestro texto, chicos. Estos repasen, por ejemplo, cómo se libera. Mira, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina, interferón tipo 1, tipo 2. Igual, por ejemplo, aquí es en este dibujo, mira, todo tipo de interferón, de citocinas nos está liberando, ¿ya? Y todo eso donde va a ir allá al sitio de la infección. ¿No ve? Aquí también lo mismo, chicos. En las reacciones, ya hemos dicho, chicos, es de reacción, por ejemplo, sobre la inflamación y inflamación. Aquí estamos viendo de la inflamación. Nos falta 3 minutitos, me voy a apurar, chicos. Y también, aquí está en nuestro texto. Por ejemplo, este es un flujo sanguíneo, está en la sangre, ha bombeado nuestro corazón, todo nuestra serie blanca está. Pero ha habido una infección, entonces participan las integrinas y las selectinas. ¿Cómo pasan? Para que, por ejemplo, el sistema del complemento, para que así se va a migrar al sitio de la infección. Todos los pasos en nuestro texto está. Fagocitos, ya hemos dicho, lo que se lo van a tragar, están viendo, este también lean, chicos, lo que hace estaba explicándoles que es el ERO, que es el óxido nítrico, ¿no ve? Donde son atacadas las bacterias, ahí muere. ¿Ya? Defensa antivírica, ya hemos hablado, chicos, y ya ahorita nos apuremos. ¿Ya? Esto también señal 1, señal 2. Un poquito, chicos, ya esto también para terminar, chicos, son 4 o 5 diapositivas. Hemos dicho, la piel es un mecanismo de defensa, ¿no ve? En la piel tenemos varias capas, pero siempre hemos dicho, por ejemplo, está la queratina y el ácidos grasos, que esos, por ejemplo, son mecanismos de defensa. También en la piel vamos a ver, por ejemplo, los queratocitos, la queratina, por ejemplo, se descama, las células, por ejemplo, las células dendríticas en la piel se llaman células de Langerhans. Ellos son, por ejemplo, en la piel, están casi todo en nuestro cuerpo, son los que están vigilando, inmunovigilancia. Ellos son los que van a dar la información a la inmunidad innata y luego a la adaptativa. Y también, por ejemplo, la piel, la sequedad. Por ejemplo, las bacterias casi siempre se proliferan en humedad. Pero donde está seco, por ejemplo, el pH también es ácido en nuestra piel, la flora normal, la sudoración, los vellos también son importantes, son mecanismos de defensa en la piel, ¿ya? También en las mucosas hemos dicho, por ejemplo, en la vía digestiva, en la vía respiratoria. Por ejemplo, tenemos el moco, ¿ya? El moco, por ejemplo, el moco, por ejemplo, tanto en la vía respiratoria y en la vía digestiva. Muy importante, por ejemplo, en la digestiva, a ver si es que ven aquí, esto les quiero explicar antes que terminen, chicos. Por ejemplo, este es unos epitelios que están formando bicarbonato y también salen de las células, por ejemplo, ya a la luz intestinal el ácido clorhídrico. Por eso, por ejemplo, el ambiente, por ejemplo, aquí tenemos una capa fina, se llama capa mucosa. Esta capa mucosa solamente mide de 0.05 milímetros. Por eso, cuando esta capa se lesiona, por ejemplo, de 0.5 milímetros, esta capa cuando se lesiona, por eso tenemos las úlceras gástricas, ¿ya? La gastritis, en fin.
pero seguramente esto ya han visto ustedes, chicos, en gastroenterología. Por eso, por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene un pH, por ejemplo, de 1 a 3, ¿ya? Su pH es ácida, por eso muerte cuando llegan las bacterias a este ambiente. Pero esto habrán visto, por ejemplo, como les he dicho, de 0,5 milímetros, también liberan, por ejemplo, forman estas nuestras células del epitelio en el intestino, el bicarbonato. Por eso cuando disminuye, por ejemplo, el bicarbonato, hay acidez, ¿ya? Y esa función, pero cumple acidez, por ejemplo, es una barrera, por decir, de la luz intestinal, ¿ya? Y también, como verán aquí, la pepsina también participa, no se preocupen, chicos. Y igual aquí sobre la defensa del vascular, en fin, del pH y el ácido clorhídrico. ¿Ya? Y también, para terminar en la parte respiratoria, chicos, hemos dicho, por ejemplo, hay unas células, por ejemplo, células cilíndricas ciliadas. Estas células cilíndricas ciliadas tienen sus cilios y también tenemos células de la mucosa. Estas células de la mucosa van a formar un moco, ¿ya? El moco, por ejemplo, que está formado por 2 capas, puede ser un gel viscoso, el más abajo que está pegado a los cilios, el gel acuoso. Y entonces casi casi tiene mayor cantidad, por ejemplo, de agua, ¿ya? Y entonces, este gel viscoso, el que es una barrera protectora en la inmunidad innata, ellos son los que van a agarrar este moco, por ejemplo, ahí se van a pegar tanto las bacterias y tanto los virus o tanto algunas sustancias, y muy importante. Y los cilios, por ejemplo, van a empujar para que una persona se degluta o para que llegue a la nariz, a veces nos sonamos y pulsamos, pero habrán escuchado, por ejemplo, cilios, por ejemplo, que funcionan, por ejemplo, llevando hacia arriba, por ejemplo, los que fuman mucho cigarro, y entonces los cilios disminuyen, a veces hasta desaparecen. Por eso son más candidatos a enfermar cualquier enfermedad respiratoria, ¿ya? Aquí está este barrido ciliar, una fotografía, ¿ya? Chicos, esto ya hemos repasado, estamos sobre la hora. Tengo clases con otros, vamos a tratar de repetir, pero esta sería la última diapositiva, chicos, ¿ya? Maduración de los linfocitos. ¿Qué hemos dicho, por ejemplo? Los linfocitos B, los linfocitos T maduran ¿dónde? En B, en el T, el B en el médula ósea y el T en linfocitos T, ¿ya? Este cuadrito, repasen, chicos. Entonces, bueno, chicos, nos hemos atrasado un poquito. Tengo clases con el B, entonces lean, chicos, la próxima clase vamos a ver, por ejemplo, reconocimiento de antígeno, como les he pasado, y también les voy a pasar el otro tema, chicos. No sé si no hay preguntas. Saludos, chicos, hasta el día martes.